7:37. Las personas que asesoraron al ingeniero Miguel Vargas Maldonado en el día de ayer para esta presentación, bien pudieran brindar esos servicios a otros aspirantes presidenciales también, porque quedó muy bien la puesta en escena del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Son las 7:38. Víctor Gómez Casanova. Te felicito, Víctor. Muy bien. ¿Te gustó el número 12? Debió ser el primero, aunque todos son importantes. Repítelo, por favor. Entonces, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es mejor, Julio, tú sabes cerrar. Claro, para cerrar la. Ahora le faltó lo que une a todos. Le faltó una palabrita. No le faltó nada. Sí, le faltó una palabra. Le faltó decir. Eso se revisó con varias sentido veces. humano, como lo hace Danilo Medina. Se revisó varias veces. Sí, no, está bien. Repítele el 12, Julio, por favor. Repítelo, Julio, para yo completarlo. Exigir el debido respeto a la soberanía nacional, poniendo en primer lugar la dignidad y la defensa de nuestro país. Eso estamos todos de acuerdo. Y ejecutar un amplio programa económico, social, de seguridad y desarrollo fronterizo. Correcto, estamos todos de acuerdo con eso. Miren, señores, la política se creció Miguel Vargas de la historia ayer. Gracias, Eury. La política es una actividad que se nutre, buenos días, magistrada. La política es una actividad que se nutre de realidades. La política es de las actividades de la vida en la que usted no hace lo que usted quiere, en la que usted no consigue todo lo que usted aspira. Es una ciencia humana que se nutre de realidades, repito, donde se imponen las circunstancias. Y para bien o para mal, afortunada o desafortunadamente, la situación política de la República Dominicana desde hace 60, 90 días para acá, ha enfrentado diferentes circunstancias que hacen presentar al país una coyuntura muy especial. Y el ingeniero Miguel Vargas y el Partido Revolucionario Dominicano no podían estar ajenos a esa realidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo que él muy bien definió anoche en su discurso como una decisión estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque el Partido Revolucionario Dominicano está siendo amenazado durante los últimos tres años, desde las elecciones del 2012 para acá. Yo me iría más adelante, más atrás. Yo me iría desde la convención para elegir al candidato presidencial para las elecciones del 2012, aquel 6 de marzo del 2011. El PRD entró en una crisis de fuerte contradicción y de ilegitimidad en cuanto a las decisiones que eran tomadas, porque la contaminación para elegir la figura del candidato a la presidencia para el año 2012 de ese partido marcó el inicio de una crisis muy profunda en esa organización política. Entonces, después de ahí, la actitud que hubo de una parte de los dirigentes en ese entonces de ese partido no fue la de la conciliación y el respeto, sino que ahí entonces inició una competencia descarnada por ejercer una mayor influencia de liderazgo dentro del partido. Lo que históricamente ha ocurrido en el PRD, que un grupo, en vez de conciliar con otro grupo, lo que quiere es imponerse ante otro grupo. Entonces, hay un grupo de dirigentes que salieron de ese partido y convirtieron otro partido político en una plataforma electoral para presentar candidaturas a las elecciones del año próximo, con el único objetivo de destruir el Partido Revolucionario Dominicano. Las personas que están trabajando supuestamente a favor de otra candidatura, lucen más interesados y con un objetivo más centrado en la destrucción del Partido Revolucionario Dominicano que en alcanzar el poder. Y no me lo crean a mí, analicen el comportamiento, el discurso y las acciones de ese otro grupo de dirigentes, de exdirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Tienen un mayor interés en destruir el PRD que en construir ellos una opción de poder. Entonces, eso coloca al PRD en una encrucijada, en una situación de definir su futuro de cara al próximo proceso sobre la base o de una reconciliación con nuestros antiguos compañeros de partido o con una alianza estratégica en una concertación
de gobierno de unidad nacional, de gobierno compartido de unidad nacional, como le llamó anoche Miguel Vargas. Entonces, ante la actitud arrogante, ante la actitud poco política, ante la actitud soberbia de quienes aspiran a destruir el Partido Revolucionario Dominicano, que bajo ninguna circunstancia, en ningún momento dieron demostración de respeto, ni de entendimiento, ni de concertación, el presidente Danilo Medina aprovechó la coyuntura de manera muy hábil. Ustedes recuerdan en el año 2012, siendo candidato a la presidencia, Danilo Medina asumió el eslogan del cambio. Cuando todas las encuestas mostraban que había en el electorado dominicano una sed de cambio, que había una intención de cambio en la voluntad política del país, el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano no supo enarbolar esa bandera de cambio, y en una estrategia muy habilidosa, el entonces candidato, hoy presidente Danilo Medina, supo hábilmente levantar la bandera y asumir el eslogan del cambio. El cambio creo que le decía, el cambio seguro o el mejor cambio, y le puso en los últimos 45, 60 días de la campaña, ustedes recuerdan, le asumió el discurso del cambio al candidato del PRD. El cambio seguro. El cambio seguro, ¿verdad? Gracias, Eury. Bueno, pues esto es lo mismo que ha hecho Danilo Medina en estos momentos. Aprovechó una coyuntura, vio una oportunidad y entonces hábilmente convoca a Miguel Vargas como presidente del PRD y le propone una concertación de partidos políticos con el gobierno compartido, con el discurso de Peña Gómez. O sea, miren qué contradicción histórica pudiera lucir. Los supuestos discípulos de José Francisco Peña Gómez salen del PRD a lanzar piedras contra el PRD, a querer destruir el PRD. Se trazan como objetivo la destrucción de ese partido. Miguel Vargas asume una actitud de salvaguarda y querer preservar el PRD como organización política. Y entonces Danilo Medina ve la coyuntura para presentar una invitación bajo la premisa de lo que fue una tesis presentada por José Francisco Peña Gómez. Danilo Medina introduce la propuesta del gobierno compartido de unidad nacional, que es una propuesta de José Francisco Peña Gómez presentada al país en el Acuerdo de Santo Domingo para las elecciones de 1994, hace ya 22 años. Y entonces le hace la propuesta a Miguel Vargas. Miguel Vargas anoche presenta un discurso donde enumera los aspectos relativos al acuerdo político y, como él lo llamó, al acuerdo estratégico, a una alianza estratégica sobre la base de un acuerdo político que lleva a la concertación de un gobierno compartido de unidad nacional. Y enumera una docena de puntos sobre los cuales el PRD presenta esa idea de concertación al Partido de la Liberación Dominicana. Y dice Miguel Vargas, con el compromiso del PRD, del PLD, del presidente Danilo Medina y el mío propio. Ese acuerdo político, evidentemente, que tiene un componente electoral, porque de cara a las próximas elecciones, tal y como el propio Miguel Vargas lo anunció, el Partido Revolucionario Dominicano con el Partido de la Liberación Dominicana y sus partidos aliados del bloque progresista presentarán boletas comunes a todos los niveles. Ya Miguel Vargas declina anoche, anuncia la posposición de sus aspiraciones a la presidencia de la República. Dice textualmente: posponemos nuestras aspiraciones a la presidencia de la República por ahora para encarnar la concertación del gobierno compartido de unidad nacional que nos ha propuesto el presidente Danilo Medina. Es un trago amargo, es una decisión dolorosa, no es la aspiración de todo político, todo lo contrario, todo político aspira a ser él, intuito persona, quien encabece las preferencias electorales para encabezar un gobierno de concertación, un gobierno de unidad nacional, un gobierno compartido. Pero en este caso, el ingeniero Miguel Vargas
supo interpretar, y así lo manifestó en su discurso, las enseñanzas históricas que durante varios procesos a lo largo de la vida democrática del pasado siglo, el líder histórico del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez, también presentó. Como señaló históricamente en el año 1974, que el PRD con Peña Gómez a la cabeza presentó una concertación con el general Wessing y Wessing, quien apenas 10 años antes había derrocado al profesor Juan Bosch de la presidencia de la República, quien 9 años antes, 8 años antes, había encabezado una guerra civil en contra del retorno al poder sin elecciones del profesor Juan Bosch. Y para el año 1974, en la conformación del Acuerdo de Santiago, el doctor Peña Gómez invita al general Wessing y Wessing a ser nada más y nada menos que el candidato vicepresidencial de ese Acuerdo de Santiago del hacendado presidente Antonio Guzmán Fernández. Para 1990, el doctor Peña Gómez también ofrece posponer sus aspiraciones a la presidencia de la República para apoyar a su antiguo maestro, el profesor Juan Bosch, entonces candidato presidencial del PLD, lo cual fue negado a recibir ese apoyo por el PLD y las presiones de algunos dirigentes de entonces, y el propio profesor Juan Bosch rechazó ese apoyo. En 1994, de nuevo, el doctor Peña Gómez renuncia a un acuerdo político que el doctor Balaguer, entonces presidente, le propone de dividirlo el periodo constitucional 94-98 en 2 años para el doctor Balaguer y 2 años para el doctor Peña Gómez, sobre la base de un empate en las elecciones de 1994, y el doctor Peña Gómez renuncia a eso, porque siempre el doctor Peña Gómez, al igual que el presidente Balaguer, al igual que el profesor Juan Bosch, al igual que el licenciado Jacobo Magluta y los principales líderes políticos del siglo pasado, enarbolaban la enseñanza de que los intereses del país están por encima de las aspiraciones personales. Pero en 1994 también Peña Gómez hace la concertación con un sector del Partido Reformista, entonces en el gobierno, encabezado por el licenciado Fernando Álvarez Bogara, quien presenta como candidato vicepresidencial del Acuerdo de Santo Domingo. O sea que ejemplos hay de sobra en materia política, en historia política dominicana, con el PRD y el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez en ambas etapas de concertación. Recuerden los grupos de izquierda que también durante los 12 años de gobierno del presidente Balaguer fueron aliados al Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo concluyo, señores, argumentando ejemplos de otros países de América Latina y de Europa. Por ejemplo, en Chile, no me canso de repetir el ejemplo de Chile, donde la concertación de partidos socialdemócratas, partidos demócrata cristianos y partidos de izquierda han conformado desde el año 1986, cuando Patricio Aylwin fue el primer presidente después de Pinochet, después del referéndum para que Chile entrara al sistema democrático, y durante 30 años han tenido los gobiernos de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, interrumpidos los 4 años anteriores del presidente Piñera, que estuvo aquí con nosotros, que pertenecía a un partido fuera de la concertación, pero que ahora retorna con la presidenta Michelle Bachelet. Y Chile ha sido el país de América Latina con el más alto índice de crecimiento económico y de desarrollo social de los últimos 30 años. Y ahí hay un plan. No importa qué presidente ni qué partido esté en el gobierno, ellos tienen una idea clara de hacia dónde quieren llevar ese país. Yo creo que un ejemplo de lo que ha pasado en Chile es lo que se quiere traer a la experiencia dominicana con la presentación de estos 12 puntos y con otros puntos que estoy seguro que el presidente Danilo Medina en su discurso de mañana también presentará al país. En Venezuela el acuerdo de Punto Fijo, en Madrid el acuerdo de la Moncloa, aquí mismo en República Dominicana el profesor Bosch, el presidente Balaguer, los socialcristianos con el pacto de Río Piedras, otros países en Europa como Holanda, Dinamarca, Finlandia, Italia, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo entre Stalin y Roosevelt y Churchill. O sea que la política está plasmada de ejemplos históricos, tanto nacionales como internacionales, de grandes pactos, acuerdos políticos y concertaciones de gobiernos, como en este caso la concertación del gobierno compartido de unidad nacional.